Siempre a mi lado estás, Jesús. Nadie me ama como tú. Tu gracia abunda tanto, tanto en mí. Por siempre el mismo serás, ayer y hoy eres igual. Por siempre y para siempre eres rey. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Yeah. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Tu corazón, quiero ver cómo mueves las montañas. Muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar. Tus pasos seguiré. Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás ahí.
Buenos días, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes como cada semana. Esperamos que este sea un tiempo de bendición para su familia y que podamos adorar al Señor juntos y buscarlo en su palabra. Siempre recordamos que este no es un servicio ni lo sustituye tampoco. Esta es una manera de permanecer en comunión, pero no sustituye la manera de reunirnos juntos en la iglesia. Y ese es un tiempo por el que estamos orando y que anhelamos que llegue pronto y sabemos que así va a ser. Así que mientras tanto disfrutemos este tiempo. Quiero recordarles algunas cosas rápidas. Siempre usen este tiempo para estar en familia. Aprovechen este tiempo para sentarse a la mesa y compartir juntos. Esta semana que viene estamos planificando ir otra vez a Cobán y a donde el Señor nos permita a dejar toda la ayuda que ustedes han ido a dejar a la iglesia y que nos han hecho llegar por diferentes medios. Gracias a Dios ha habido provisión. Oramos para que siga habiendo estos días y que podamos llevar más cosas a las familias que fueron dañadas. Hemos recolectado ropa, víveres. Hemos hecho bolsas de emergencia de 72 horas para que las familias que están en albergues o que están en áreas de riesgo puedan estar preparadas también. Y como siempre estamos orando para que el Señor nos indique el mejor momento para ir. Les pedimos que sigan orando. Gracias a todos los que han colaborado en ofrendar, en dar, en llevar, en ir a ayudar a la iglesia y en ir a ayudar también a estos lugares. Les recordamos también que hay una reunión de mujeres todos los lunes a las 7:30 de la noche. Es por Zoom. Si alguien está interesado puede preguntar a través de las redes sociales. Martes hay reunión de hombres. El miércoles tenemos escuela dominical o escuela bíblica. Escuela dominical porque estamos acostumbrados, pero es escuela bíblica. Tenemos temas de doctrina y de aprendizaje general de la Biblia. Conéctense a las 7:30 de la noche también. Hay varios hermanos enseñando y compartiendo su conocimiento acerca de diferentes áreas y temas de la Biblia y doctrinales que son importantes para el crecimiento de la iglesia. Los sábados recién estamos comenzando el grupo de jóvenes también. Todo es virtual por este momento y vamos a estar compartiendo más información. Ya se acercan nuestros advientos, que es la celebración la celebración del advenimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En otros años ha sido un tiempo especial de reunirnos, de compartir, de cantar y queremos que este sea un año especial también. Aunque las circunstancias sean diferentes. Así que oramos para que este sea un tiempo de bendición. Estamos orando por cada uno de ustedes también. No se pierdan todas las noches el tiempo de oración. Conéctense al tiempo de oración de 7:30 a 8:30. Es un tiempo importante. No hemos dejado de orar y no vamos a dejar de orar. Y hoy estamos orando por la situación de nuestro país. Es un tiempo de mucha oración, de mucha meditación, de mucha cautela, de mucha precaución. Estamos orando para que el Señor intervenga no solo en los lugares que han sido dañados, sino también en nuestra ciudad, que está convulsionada por diferentes cosas. Oramos para que el Señor obre de manera poderosa, soberana y sabia en nuestra ciudad. Les amamos y esperamos que disfruten este tiempo. Que el Señor les bendiga. Hay algo en nuestra naturaleza humana que se resiste a ser controlado por otros. Siempre, o casi siempre, nos es difícil someternos a la autoridad y aparentemente decimos que sí a la autoridad, que nos sometemos, pero no lo aceptamos en el fondo de nuestro corazón. La rebeldía del corazón humana no es externa, es interna. Y el ejemplo es como cuando nosotros le damos una orden a un niño porque está inquieto, corriendo y brincando de un lado para el otro, y le decimos que se siente o que se esté quieto. El niño obedece y se sienta, pero estoy seguro que en su corazón, en su interior, el niño no acepta que se le siente y que se le haga que esté quieto. Y realmente esa es la naturaleza humana. Nos resistimos nosotros a la autoridad.
esta es la actitud que conduce a las obras de la carne. Y es lo que Pablo enseña en el pasaje que nosotros vamos a leer. En los pasajes anteriores, siempre en el libro de Gálatas, Pablo habla acerca del Espíritu Santo y del control que el Espíritu Santo debe ejercer en la vida del creyente. El creyente debe estar sometido a la autoridad del Espíritu Santo que guía su vida. Así que nuestra manera de reaccionar a las circunstancias que se nos presentan tiene que ver en la manera en la que nosotros vivimos. Y hay algo que nosotros siempre hacemos, siempre tratamos de justificar nuestras reacciones a las circunstancias que estamos viviendo, siempre. Por ejemplo, cuando alguien nos enoja y nos enojamos, la respuesta que por qué nos enojamos es porque alguien me hizo enojar. Cuando en realidad nosotros decidimos estar enojados o no estar enojados. Son decisiones que nosotros tomamos. Cada vez que alguien nos lastima, que alguien se acerca a tomar actitudes malas acerca de nosotros, nuestra reacción puede ser cristiana o mundana. Podemos reaccionar con la carne o podemos reaccionar con el espíritu. Pero también cada vez que experimentamos una tentación, podemos decidir cómo reaccionar ante esta circunstancia. Podemos reaccionar carnalmente, cediendo y pecando, o podemos reaccionar espiritualmente, venciendo la tentación. En este pasaje que vamos a leer, Pablo enseña que hay una divergencia grande entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y eso está en los versículos 19 al 23. Pero luego Pablo en este pasaje que vamos a leer nos presenta cómo triunfar en medio de esas circunstancias, porque Dios ha provisto la manera en la que nosotros podemos triunfar en estas circunstancias. Pablo nos presenta listado de las cosas que afectan a la carne y las cosas que hablan del Espíritu Santo. Y nos presenta dos listas diferentes. Primero las obras de la carne y luego el fruto del Espíritu Santo. Las listas de las obras de la carne son resultados feos, repugnantes, perversos, porque esa es la mentalidad y el corazón humano que no conoce a Cristo. Las obras de la carne, cuando uno las lee de verdad, son feas y son de una mente perversa. Pero luego las virtudes del fruto del Espíritu Santo tienen resultados hermosos para la vida del creyente y la actitud correcta de andar en el Espíritu Santo. Las listas que nos presenta el apóstol Pablo no son listas exhaustivas. Él presenta cierta cantidad de obras de la carne y lo que sí representan estas obras de la carne y el fruto del Espíritu es dos estilos diferentes de vida. El que vive en la carne, mundanamente, y el que vive en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Pablo está hablando a las iglesias de Galacia. Esta carta es para las iglesias de Galacia. Y es un mensaje pertinente para la gente, para los cristianos de estas iglesias. Pero el mensaje de Pablo para las iglesias de Galacia es tan pertinente en ese momento como en nuestro tiempo hoy. La iglesia está viviendo también tiempos difíciles hoy. Así que antes de que leamos el pasaje, quisiera, hermanos, que oráramos y que le pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos hoy. Nuestro buen Dios, oramos para que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón y que podamos comprender y valorar nuestra vida hoy. Que podamos ver de estos dos listados que tu palabra nos enseña a través del apóstol Pablo, cómo estamos viviendo hoy, qué refleja nuestra vida, qué es lo que realmente guía nuestro vivir todos los días. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, tanto de tu palabra, Señor, especialmente en estos tiempos tan confusos que estamos viviendo y de tanta aflicción que estamos sufriendo.
Señor, ayúdanos a vivir gozosos con tu palabra y a guiar nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quisiera leer el pasaje. Quiero leer desde el versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 26. Dice así la palabra del Señor: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Las primeras secciones de Gálatas que hemos estudiado, Pablo está hablando de cuestiones doctrinales. Y aquí Pablo pasa a enseñarnos una forma práctica de vivir. Y empieza dividiendo la vida del creyente en las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Las obras de la carne de las que habla Pablo. Las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no redimida, y ese es el reflejo real de las obras de la carne. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha creído en Cristo como su Salvador, el hombre que no tiene en su vida el Espíritu Santo que le controla, normalmente tiene algunas de estas conductas, no todas, porque no todos los hombres tienen todas estas características, algunos tienen algunas y otros tienen otras. También Pablo nos está enseñando que las obras de la carne están en una guerra espiritual con los deseos del Espíritu, y por eso es que en el versículo 16 leímos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne y el Espíritu están en una guerra espiritual constante. Pablo lo recalca en estos versículos. Y más aún, las obras de la carne se manifiestan, son visibles, se ven, se reflejan en la vida de las personas. Y yo quiero recordarles que cuando Pablo está escribiendo las obras de la carne y el fruto del Espíritu, está escribiendo a creyentes. Y este mensaje es para creyentes, el mensaje es para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Y hace una comparación en estas circunstancias porque muchos no creyentes, muchas personas no redimidas viven en la concupiscencia de sus vidas y viven en desenfreno en el pecado. Pero muchos creyentes aún tienen resabios de esa naturaleza carnal, porque nosotros, a pesar de haber sido redimidos, tenemos las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y por eso yo les decía al principio que esto refleja una forma de vivir, cómo vivimos nosotros. Y esto nos va a ayudar a nosotros a preguntarnos a nosotros mismos, a los hijos del Señor, qué tanto de estas obras de la carne tenemos nosotros y cuánto del Espíritu Santo está guiando nuestra manera de vivir. Así que las obras de la carne son evidentes y les quiero leer un pasaje porque Jesús mismo enseñó que el problema básico del ser humano no está en lo externo de su vida, no está en lo de afuera. El Señor Jesucristo mostró que el problema del ser humano está en el interior de su propio corazón. Y dice en el libro de Mateo 9, en el capítulo 20, en el versículo 20 al 21 dice: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males, dijo el Señor Jesús, salen dentro y contaminan al hombre. El problema, dijo nuestro Señor Jesucristo, no está en lo exterior del hombre, sino en lo que sale de su corazón. Y es lo que Pablo está recalcando aquí cuando habla de las obras de la carne. Son dos listas tan similares la que hizo Jesús, y como Pablo está recalcando que ese es un problema para el ser humano, lo que está arraigado en su corazón. Así que el problema fundamental del ser humano está en el corazón, en lo que está adentro de él. Y por eso es que toda labor que el hombre trate de hacer, que el ser humano haga, los esfuerzos que el hombre hace, por ejemplo, para solventar los problemas de la necesidad de la vivienda de la gente, para traerle la educación a la gente, para buscar empleo para la gente, para ayudar que la gente mejore en sus ingresos, para mejorar el transporte, todo lo que el hombre quiera hacer, nunca va a lograr resolver el problema fundamental del ser humano que está en su corazón, y es el pecado. Y cuando uno ve estas cosas, dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo creo que, hermanos, que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos presenta una lista de las obras de la carne. Nos presenta una lista de pecados, que es lo que normalmente el corazón del hombre está inclinado a hacer. Y nos presenta una lista y nos la divide en 3 partes. Esta lista tiene tres diferentes grupos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El primer grupo es la contaminación del hombre con la expresión de su sexualidad. El segundo grupo dice idolatría, hechicerías, tiene que ver con la condición de religión del hombre, lo religioso que es el hombre. Y la tercera, cuando habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, son las relaciones humanas del hombre contaminadas por el pecado. Y esta lista, aunque no es exhaustiva, nos presenta cuál es la condición del hombre sin Cristo, y también nos presenta algunas de las debilidades del corazón humano del creyente que aún comete estos pecados. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La contaminación del hombre en la expresión de su sexualidad, y habla de adulterio y fornicación. La palabra fornicación viene de un término griego que quiere decir, que viene la palabra forneía, de donde viene la palabra pornografía, y tiene que ver con toda clase de perversión sexual. El bestialismo, el homosexualismo, la prostitución, las relaciones antes del matrimonio, las relaciones fuera del matrimonio, la pornografía. Cuando nos habla de esta palabra de fornicación, es toda clase de pecado de origen sexual. Y de ahí viene el adulterio, la fornicación, la inmundicia, que es la suciedad moral en la que vive el hombre que no conoce al Señor y que tiene que ver con el descuido absoluto de la pureza sexual. Y la lascivia es toda expresión exacerbada o exagerada, sin control de la sexualidad. Así que dice, el primer grupo que dice Pablo tiene que ver con la expresión de la sexualidad del ser humano. Y hermanos, esta lista es, para nosotros los creyentes, es un momento de pensar y analizar qué de esto puede estar afectando nuestra vida. Nosotros aún tenemos en nosotros la naturaleza carnal, tenemos aún problemas. La Biblia nunca nos dice que nosotros ya no pecamos, al contrario. Lo importante del creyente es reconocerse pecador y necesitado profundamente del perdón y de la misericordia del Señor para
salir de ese pecado. Así que, hermano, yo creo que es importante que nosotros nos preguntemos si en nuestro cuerpo, si en nuestra vida hay adulterio, fornicación, inmundicia o lascivia, pecados que expresan un problema en nuestra sexualidad. Y ese es el primer grupo del que está hablando el apóstol Pablo. Y el segundo grupo del que habla el apóstol Pablo es el que tiene que ver con las relaciones religiosas del hombre, y que son la idolatría y las hechicerías. La idolatría fundamentalmente tiene que ver con la adoración de imágenes hechas por manos de hombres. Y una de las luchas de nuestro Señor todo el tiempo con su pueblo, con el pueblo de Israel, fue precisamente la idolatría. El caer constantemente en la idolatría. Y el pueblo de Dios confiaba en el Señor, pero no pasaba mucho tiempo y caían en idolatría, como sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí a traer la ley y bajó, y el pueblo había hecho un becerro de oro que era la representación de Jehová, pero se hincaron y era un becerro hecho fundido con las joyas que habían recogido de todo el pueblo para hacer un ídolo al cual se iban a hincar y adorar. Esa es una lucha grande, o sea que tiene que ver con las relaciones religiosas humanas. Pero la idolatría va más allá también, tiene que ver cómo el hombre en su corazón tiene cuestiones que lo apartan de Dios, que le hacen amar más eso que al mismo Dios. Así que la idolatría es un pecado de la carne. Y luego dice la hechicería. La hechicería durante mucho tiempo, antiguamente, y creo que hoy sucede también, hacían pociones de hierbas y de frutos y de muchas cosas que mezclaban y lo tomaban para lograr tener un contacto con los dioses, entre comillas, que ellos tenían. Y si, hermano, usted cree que la Biblia no habla acerca de las drogas, exactamente cuando habla de la hechicería tiene que ver con esto, de hacer pociones mágicas que toma el ser humano y que le dan descontrol, que le quita la conciencia de lo que está viviendo en ese momento, de su realidad. Y en la antigüedad lo hacían para lograr tener relación con sus dioses. Y lo que pasa es que cuando alguien consume drogas, su mente se distorsiona totalmente, su mente se pierde. Y es divertido, pero es una realidad cuando uno platica con alguien, por ejemplo, que ha consumido hongos o alguna droga alucinógena muy fuerte, como le comparten a uno que hasta han visto al diablo. Hasta eso llega el daño que produce, pero eso es una obra de la carne, cuando el hombre quita su corazón de Dios y lo pone en cualquier otra cosa, especialmente en ídolos hechos por manos de hombres, en imágenes hechas por manos de hombres, o que tiene que tomar pociones mágicas para poder tener contacto con deidades que no son reales, sino son imaginarias. Pero eso es una obra de la carne del ser humano. Y el tercer grupo del que habla es de las relaciones humanas contaminadas por el pecado. Y por eso dice que hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, y habla con enemistad. Es una relación de odio o de oposición entre dos o más personas. Esa es una enemistad, una relación de odio. Cuando la gente se odia, esa es la enemistad, y por eso el Señor llamaba a que deberíamos orar aún por nuestros enemigos, por quienes estamos enemistados con odio. Pero esa es una característica del corazón del hombre caído, el tener enemistad. Y sabe que el tener enemistad hace que inmediatamente un hombre tenga pleito con otro, que es un enfrentamiento entre dos personas por tener diferentes opiniones o intereses. O sea, la enemistad lleva a pleitos, a pelear porque hay diferentes de opiniones o de intereses.
Y luego vienen los celos. Dice, los celos son una forma de enojo o resentimiento odioso por el hecho de codiciar lo que pertenece a otra persona. Y los celos son pecaminosos porque al final es una forma de codicia. Es un resentimiento porque yo no tengo lo que el otro tiene. Hay enemistad, pleitos, celos, porque yo no puedo tener lo que los demás tienen. Y esa es una característica del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Pero también son cosas que pueden estar en el corazón de un creyente. Y por eso es que Pablo lo está diciendo. Y Pablo está enfatizando en estas cosas. Y de nuevo, yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de discernir para nuestra propia vida cuáles de estas situaciones nosotros podemos estar hoy viviendo? ¿En cuál de estos pecados de la carne nosotros estamos hoy metidos? ¿Tenemos enemistad con gente? ¿Tenemos enemistad con hermanos, con amigos que nos hemos distanciado, que hemos empezado a tener odio? Porque, hermano, de verdad, ¿cuántos de nosotros no tenemos problemas con nuestros hermanos, con nuestra familia o con amigos que han estado cerca de nosotros y hoy estamos enemistados con ellos y empezamos a tener pleitos con ellos? Porque pensamos diferente o porque tenemos intereses diferentes, y eso no debe estar en el corazón del creyente. Pero muchos de nosotros podemos estar viviendo esas situaciones hoy en nuestra vida. Y yo lo llamo, hermano, a que piense y analice si sus relaciones con las demás personas están deterioradas por el pecado, por la enemistad, por los pleitos, por los celos. ¿Y sabe qué? Esos celos, esos pleitos, esas enemistades nos pueden llevar a la ira, que es una expresión repentina y descontrolada y de hostilidad hacia los demás. Tengo celos y eso me crea ira, porque estoy molesto, porque estoy enojado, porque me descontrolo y soy hostil hacia mi hermano, hacia mi amigo, hacia los demás. Esas no son actitudes que un creyente debe tener en su corazón. Y si hoy usted se da cuenta que hay esas cuestiones en su corazón, creo que es un buen momento para que usted recapacite y piense. Porque nosotros, hermanos, seguimos pecando, seguimos teniendo debilidades en nuestro corazón, pero lo importante de estudiar la palabra de Dios es que comprendamos que nos está hablando a nosotros, que me habla a mí, que le habla a usted, que le habla a todos el que escuchan la palabra de Dios, para que si aún hay esas debilidades en nuestra vida, nosotros podamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo empiece a controlar esa parte de nuestra vida. Las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias son expresiones continuas, son diferencias entre personas de conflictos que vienen desde hace mucho tiempo. Las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, y nosotros, hermanos, hoy en Guatemala estamos viviendo exactamente contiendas, disensiones, herejías y envidias. Nosotros no somos un país que está viviendo en paz. Hay mucha gente en nuestro país que aún vive en el pasado de situaciones que vivieron, de pleitos, de tierras, de división, de disensión por esos pleitos de tierra, por envidias de posesiones que otros tienen y que hoy todavía nosotros estamos pagando las consecuencias de todas esas situaciones que nosotros hemos vivido. Son obras de la carne que están metidas en el corazón del ser humano y que se expresan a través de las relaciones con los demás. Esas diferencias entre personas y esos conflictos que tienen mucho tiempo de haberse iniciado y que hoy siguen vigentes todavía. Y todas estas cuestiones de las que hablamos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, las ira, contiendas, llevan a algo y llevan a los homicidios. Y es tan cierto, esos conflictos que no se resuelven en el corazón del ser humano, que están metidos en su corazón, terminan en muerte muchas veces. Y eso es lo que hemos estado viviendo mucho hoy en Guatemala. Violencia por pleitos de tierras, por pleitos de herencias, de cuestiones que tienen mucho tiempo y que hoy llevan a la gente hasta matar por un pedazo de tierra,
a matar por un cultivo, a matar por muchas cosas de conflictos que están en su corazón. Y el llamado de atención, hermanos, hoy es que nosotros debemos de dejar de estar en contiendas. Debemos de no ser disenciosos. Y luego voy a hablar acerca de la solución para este problema, pero nosotros debemos de pensar. Y toda esta lista que decía no es exhaustiva, pero sí refleja mucho de la forma de vivir del no creyente, aún hay muchos aspectos que si somos honestos con nosotros mismos, que si nosotros tenemos una relación personal con el Señor, podemos descubrir en nuestro corazón. Y quizás usted está viviendo hoy un conflicto, quizá hoy está en disensión con alguien, quizá usted está en su corazón con envidia con alguien. Tenga cuidado, porque todas esas cosas pueden llevarnos a un pecado mucho mayor, que es el homicidio. Y ese homicidio es matarse por conflictos que quizá tienen mucho tiempo. Y luego dice, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Borracheras y orgías. Embriagarse por cualquier cosa y causar conflictos serios por emborracharse. Recuérdese que la Biblia es sabia cuando dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esa disolución es descontrol. Las borracheras causan descontrol. Hay gente que dice que la Biblia nunca habla de que no hay que beber. Y quizá no dice que no haya que beber, pero sí dice la Biblia que hay que tener cuidado y ser controlados en cuanto a beber, porque beber exageradamente causa borracheras y las borracheras causan descontrol, desorden, causan problemas muy grandes. ¿Y saben qué? En cualquier borrachera termina en conductas vulgares. Yo no sé, creo que todos hemos visto a alguna persona que cuando está sobria es una, y cuando uno la ve emborracharse es totalmente diferente. Sus expresiones son vulgares, su lenguaje cambia, su forma de hablar con los demás cambia, y es feo porque uno ve descontrol en la gente. Y es algo que la Biblia dice que hay que tener cuidado, porque una de las obras de la carne son las borracheras y las orgías. Imagínense en qué puede terminar una borrachera. Y dice, y cosas semejantes a estas. Por eso le decía, no es una lista exhaustiva, porque aquí dio una lista larga de problemas. Los primeros problemas son el control de la sexualidad, que tienen que ver con el pecado de la sexualidad. El segundo es de las relaciones religiosas humanas. Y el tercero es de las relaciones con las demás personas que están distorsionadas por el pecado. Dice, y cosas semejantes a estas. Así que estás diciendo, hay muchas más cosas que yo les podría decir que son obras de la carne. Y por eso dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el que vive constantemente viviendo las obras de la carne, dice Pablo, no heredará el reino de Dios. Ahora, yo quiero hacer claro algo esto. Hay muchos pecados que todos cometemos. Yo pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos mentido? Y hay un pasaje en Apocalipsis que dice que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Ahora, existe la constancia en el pecado. El hombre sin Cristo vive constantemente en el pecado. El hombre sin Cristo es ladrón por naturaleza. Pero usted y yo podemos un día haber cometido un pecado de haber robado algo. Eso no nos hace a nosotros ser ladrones. Pecamos de robar, ¿sí? Pero el ladrón es el que vive constantemente enredado en el pecado de robar. Ese es el que no va a heredar el reino de Dios. Pero usted y yo, si un día mentimos y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí está hablando de los que viven, de los que hablábamos, de los no creyentes, de los no redimidos, que viven enredados en el pecado, que viven envueltos en el pecado, no heredarán el reino de Dios.
Y por eso dice para nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el vivir en las obras de la carne y el vivir en el fruto del Espíritu Santo son dos maneras de vivir. El hombre que vive en las obras de la carne vive enredado en el pecado, viviendo para el pecado, viviendo constantemente en la maldad de su corazón. Pero el hombre que habita en el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dos formas de vivir: las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Pero Pablo está escribiendo que nosotros, como creyentes, podríamos estar sufriendo algunos de estos pecados de las obras de la carne. Y hay una diferencia enorme. Yo le decía al principio, cuando hablaba, que para nosotros es tan difícil someternos a la autoridad. Y aquí lo que Pablo está llamándonos a hacer es someternos a la autoridad de la palabra de Dios, a entender que hay unas obras de la carne y que hay fruto del Espíritu Santo. Pero el corazón muchas veces tiene una expresión externa de obediencia a la palabra, pero en el interno de su corazón no está siendo obediente. No importa dónde pequemos, no importa el pecado que cometamos, no importa que nos escondamos debajo de una montaña, en un túnel, o debajo de una esquina, en una cama, debajo para pecar. Ahí donde estamos, el Señor nos está viendo y el Señor se da cuenta de nuestro pecado. Nosotros no podemos esconder nuestro pecado. Aunque de apariencia no lo estemos haciendo, estamos pecando. Y por eso mi llamado de atención es que hay pecados que no se ven. La envidia, la lascivia, que muchas veces no se ve. La idolatría a veces no es evidente. Los celos, las iras, las contiendas, y muchos de nosotros a veces tenemos metidos en nuestro corazón muchos de esos pecados. Pero Pablo nos está diciendo, y nos lo repite a través de todo este libro de Gálatas, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu en contra de la carne. Y por eso dice en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La bendición más grande que nosotros tenemos, mi hermano, es que el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios vino a ser morada en nosotros. Así que hoy tenemos al Espíritu en nosotros que nos guía, que nos cuida, que nos controla. Pero también dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y creo que esto tiene que ver, no vivan en las obras de la carne, porque eso les causa descontrol en su vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Antes bien, vivan controlados por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios guíe sus vidas, guíe su forma de vivir todos los días. Y la palabra del Señor es tan pertinente porque creo que cuando la escuchamos y entendemos algo de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, está afectando nuestro corazón. Si el Señor, hermano, está inquietando su corazón a analizar su propia vida y a preguntarse cuáles de estas cosas feas de la carne aún están arraigadas en nosotros, creo que es el momento de que usted pueda hincarse delante del Señor, pedirle perdón y pedirle a Dios que el Espíritu Santo de Dios le ayude a guiar su vida. Y por eso dice, porque el fruto, ¿y sabe qué es el fruto del Espíritu Santo? No son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien siembra un árbol, el árbol crece, el árbol empieza a tomar nutrientes del suelo a través de la savia que llega a las ramas y las ramas crecen, y luego en las ramas que crecen se da una flor, y después de la flor nace el fruto del árbol. La obra del Espíritu Santo es similar en nosotros. Nosotros vivimos y nuestra agua que nos alimenta es Cristo, la que nos da vida es Cristo, y el Espíritu Santo de Dios va haciendo una obra en nosotros paulatinamente. Así que el amor no nace porque usted se esfuerce
porque nazca, sino porque usted tiene una relación personal con el Señor, porque usted está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo llene de amor. Y eso le da gozo. Hermano, la vida de un creyente es una vida de gozo. ¿Y sabe por qué? Porque todas las obras de la carne que reflejan el pecado de la naturaleza humana, el hombre está en un estado de perversión. Cuando Adán y Eva pecaron, la perversión entró en la vida del ser humano. Y aunque los humanistas digan que el hombre esencialmente es bueno y que nace bueno y que luego se pierde, no, porque nosotros nacimos de una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza está en nosotros aún. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, entonces conforme vamos permitiendo que el control del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, entonces el fruto empieza a nacer en nosotros espontáneamente. Cuando yo tengo una relación personal con Dios, cuando yo dejo que el Espíritu Santo controle mi vida, entonces el amor brota. No me esfuerzo por amar, el amor nace de mí, el gozo con el que vivo. Yo no puedo tener gozo si vivo enredado en el pecado. Yo no puedo tener esa alegría que solo da el saber que el Señor está ayudándome a tener a través de su Espíritu una vida alejada del pecado. Gozo, paz, el amor, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento solo puede venir cuando yo dejo que el Espíritu Santo controle mi vida. Cuando yo empiezo a entender que yo peco, pero que si yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida, cada vez el pecado se va apartando más y más de mí. Y eso me da paciencia, porque necesito tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu brota de mi relación personal con el Señor. Y sabe que el Espíritu Santo da ese fruto en nosotros, pero es cuando usted lee el fruto del Espíritu Santo, no es nada más que el reflejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo era amor, es gozo, es paz, es paciencia. El Señor es nuestra paz. Y cuando usted lee y conoce a Cristo a través de la Escritura, usted no puede dejar de ver la paciencia del Señor de tratar con sus discípulos, la bondad con la que los trataba. ¿Sabe qué? Cuando Pablo lo negó 3 veces, cuando Pedro negó al Señor, la bondad con la que lo trató, el amor con la que lo trató. Y de esa misma manera el Señor tiene ese trato personal con nosotros. El Señor Jesucristo era benigno, tenía bondad, tenía fe, era manso, era templado en su carácter y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es quizá el centro de esta enseñanza. Los que estamos en Cristo hemos crucificado juntamente con Cristo todas esas pasiones, esos malos deseos, esas cosas feas en nuestro corazón que nos apartan de Él. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, el apóstol Pablo nos enseña 2 cosas importantes, 2 maneras de vivir. La manera de vivir en la carne y en el Espíritu. Pero en nuestro camino nosotros aún tenemos resabios del hombre viejo. Y esa es nuestra lucha constante, esa es nuestra lucha. Y hermano, no es que sea bueno que peque, pero usted sabe que cuando peca usted tiene un abogado que intercede por usted ante Dios, que es Jesucristo. Y nos perdona, pero que nos perdone tampoco nos da licencia para seguir pecando. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, cada vez que pedimos perdón, nosotros debemos de entender que el pecado ya no está más en nosotros, que nosotros tenemos que apartarnos del pecado y de no estar. Yo creo que igual que usted, igual que yo, todos tenemos pecados tan repetitivos que necesitamos tanto que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Y si usted que me está viendo no conoce a nuestro Señor Jesucristo y aún hay cosas que usted puede reconocer en su vida de estas obras de la carne, creo que es un buen momento de acercarse al Señor
de clamar por su misericordia, porque el Señor en la cruz pagó por todos nuestros pecados, pagó por todo lo que hacemos, pagó por la fornicación, por el adulterio, por la inmundicia, por la lascivia, por la hechicería, por la idolatría, por todos esos pecados. Pagó el Señor para que nosotros fuéramos perdonados de todos esos pecados. Y es más, reconociendo que tenemos cómo salir de eso. Y es al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si usted no conoce a Cristo, si usted no tiene una vida de gozo, si usted se da cuenta que en su vida no hay amor, que no hay paz, acérquese, busque al Señor Jesucristo, ore en su casa, búsquelo personalmente. Y el Señor va a escucharle. Y ábrale su corazón al Señor y deje que entre, y el Espíritu Santo va a hacer esa obra en usted de regeneración y lo va a redimir de su manera de vivir. Hace 8 días estábamos en Cubán, en la noche, en Carchá, en una pequeña comunidad de gente que había perdido todo. Y tuvimos la oportunidad de platicar con 2 hermanos en Cristo. Y se me quedaron sus nombres. El hermano Alfredo y el hermano Peter. Alfredo es el papá y Peter es el hijo. Peter tiene 25 años, el papá tiene 75 años. Y cuando platicamos y llevamos una bolsa de víveres y algo para compartir con ellos y vimos su casa arrasada por la corriente de un río, ya no tenían camas, no tenían muebles, y me decía Peter, el hijo, que lo único que les quedaba era una estufa que iban a tratar de encender esa noche para ver si todavía funcionaba. La refrigeradora se la llevó el río, y literalmente se la llevó el río, ¿no? La ropa, no tenían ropa que cambiarse, y empezaron a quejarse conmigo. Yo le decía a Peter, mira hijo, no te quejes conmigo, quéjate con el Señor, lleva tu queja al Señor, híncate. Todo ese dolor que sentís en tu corazón, toda esa tristeza que sentís en tu corazón, ese rencor que hay en tu corazón, sácalo, presentáselo al Señor y Él te va a llenar de paz y Él te va a ayudar. Yo creo que para mí era fácil decirlo porque yo no estaba viviendo las circunstancias que ellos estaban viviendo. Pero al final tuvimos tiempo para orar, oramos por el hermano Alfredo y le prometí que íbamos a orar por él y quiero que no olviden su nombre, Alfredo y Peter. Y esa es la naturaleza humana. Eso es el hombre, que aún conociendo a Cristo hay cosas en su corazón que necesita rendirle al Señor. Y hermanos, si usted tiene cosas en su vida que hoy quiere rendirle al Señor, hínquese, ríndaselas al Señor. Pídale socorro y auxilio al Señor. Señor, yo ya no quiero andar más en pleitos, en enemistades, no quiero tener ira, no quiero tener contiendas, porque ¿sabe una cosa? Yo decido si me quiero enojar o no me quiero enojar. Yo no puedo culpar a los demás, porque yo puedo tomar el control de mi propia vida. Así que yo no puedo decir, es que me hizo tal cosa y me enojó, y por eso estoy así, porque al final yo decido si quiero estar enojado o no quiero estar enojado. Yo decido si quiero ser idólatra o no. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Así que mi hermano, busque al Señor, ore, pregúntele, lleve su caso al Señor y el Señor le va a ayudar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir tu palabra. Señor, yo te ruego que tú abras nuestro corazón siempre, Señor, y que si hay algo, mi Dios, que nosotros tenemos que rendirte a ti, que lo podamos hacer hoy. Hoy es el tiempo de poderte rendir, Señor, nuestro pecado para que tú lo perdones, para que tú nos llenes del fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Señor, que tú nos ayudes a vivir, Señor, reflejando el fruto de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.